Hola chicos, les voy a presentar a continuación lo que corresponde a las fichas asincrónicas para historia y biología. En lo que lleva o respecta a biología, vamos a continuar con la destreza, analizar la fecundación humana, concepción, el desarrollo embrionario y fetal, parto y aborto y explicar la forma integral de la función de la reproducción humana. Lamentablemente no hemos alcanzado a culminar con toda la destreza, entonces haremos una pequeña o breve pausa para luego continuar con lo que es el proyecto interdisciplinario. En lo que respecta a la destreza aún en cuestión, pues vamos a recordar cómo inicia lo que es la fecundación, que permite la reproducción, cuáles son las características del aparato reproductor masculino, cómo se da el proceso de gametogénesis masculina, cuáles son las hormonas masculinas, cuáles son sus funciones de igual manera, y claro está el aparato reproductor femenino, sus características, cómo se da la gametogénesis femenina, cuándo ocurre la menstruación, cuáles son algunas características de la menstruación, glándulas mamarias y hormonas femeninas. Para esto tendrá usted un taller de preguntas que resolver en referente a este tema en cuestión. Por otra parte, vamos a encontrar el tema para lo que corresponde al proyecto interdisciplinario, que lleva como nombre Salud y Bienestar Individual y Colectiva, con la destreza, indicar en diversas fuentes sobre los efectos nocivos en el sistema nervioso ocasionados por el consumo de alcohol y otras drogas, y proponer medidas preventivas. Recordemos que nosotros ya vimos lo que lleva o lo que conlleva al sistema nervioso, haciendo énfasis en que es aquel que brinda toda la información para que nuestro cuerpo esté activo, nuestro cuerpo se mantenga en función. Ahora, dentro de esto es importante recordar nuevamente que es una red muy compleja, compuesta por encéfalos, médulas espinales, nervios, que esto se divide en dos, sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Usted va a encontrar aquí una información, un enlace para que usted revise y recuerde algunas otras características del sistema nervioso. Vamos a analizar cómo afectan las drogas. Es importante recordar que según la OMS, las drogas son sustancias que producen una alteración en nuestro cuerpo, que puede ser una alteración de relajación o una alteración de tristeza o de sueño, diferentes características que vamos a ver en esta clase. Vamos a encontrar en la clasificación de las drogas, cómo afecta el consumo de alcohol y otras drogas en las relaciones sociales, cuáles son las causas del uso de drogas. En cada uno de estos temas usted va a encontrar un enlace en el cual usted puede ingresar y revisar, donde va a encontrar varios artículos referentes al tema. De igual manera, le invito a que visite la biblioteca virtual, donde se ha cargado también algunas informaciones con referente a este tema que hemos visto con los estudiantes de clase presencial. Usted tiene acá talleres de preguntas para resolver. Tiene también el inicio del proyecto interdisciplinario que corresponde a un tríptico, el cual lo vamos a trabajar con la asignatura de química. Con respecto al tríptico, usted en la primera semana debe elaborar ya su carátula usando una frase representativa. Es decir, esta frase va en referencia a este tema de las drogas que hemos estado viendo. Seguido de esto, usted tiene otras actividades para que revise. En la segunda parte del tríptico, va usted a ingresar en el enlace que se encuentra aquí y revisar, y en base a el análisis que usted revise en la página, usted debe colocar allí todo lo que corresponde a la información que se detalla aquí. Tenemos en la primera página, introducción sobre los efectos sobre el consumo de alcohol y otras drogas de la manera en que afecta al sistema nervioso y a la sociedad, y medidas de prevención del consumo de alcohol y otras drogas. La página 5 y 6 corresponde a la asignatura de química. Eso con lo que corresponde a la asignatura de biología. Por otra parte, tenemos historia. En historia, ¿qué es lo que veremos? Vamos a culminar con la actividad con el tema de la resistencia indígena, para lo cual invito a que usted revise la ficha de la semana anterior, de la semana 6,
Va a elaborar un ensayo sobre su punto de vista en referencia a la resistencia indígena de la época colonial hasta la actualidad. ¿Qué ha sucedido desde esos momentos con nuestros grupos indígenas hasta la actualidad? ¿Continúan resistiéndose? ¿Cuál es su lucha? Es importante que ellos alcen su voz. ¿Cuál es su punto de vista? Debe plasmarlo en el ensayo solicitado. Por otra parte, de igual forma, tenemos la elaboración de proyecto interdisciplinario, el cual lo realizaremos de forma independiente. Para esto, tenemos la destreza de analizar y explicar la función de los conventos y las misiones dentro del proceso de consolidación y expansión religiosa de la colonia y determinar la vinculación de las instituciones educativas a las órdenes religiosas y los niveles de acceso a los distintos estamentos sociales. Nosotros ya vimos en clases anteriores cuáles son los estamentos sociales, qué son los estamentos sociales. En estas clases veremos qué son los conventos, sin antes mencionar que son organizaciones, son instituciones de formación religiosa, pero que durante la época colonial tenían también la función no solo de evangelizar o instruir, sino también de educar, en base al tipo de convento que era. En el caso de que era un convento de mujeres, pues monjitas, únicamente se dedicaba a la educación femenina, mientras que en los varones, pues era también dirigida hacia los hombres. Para historia elaboraremos un folleto informativo relacionando este tema de las instituciones evangelizadoras en la colonia a cómo está la educación en la actualidad, qué ha cambiado, cómo es el proceso anterior, antiguo, cuál era el pensum académico de las primeras universidades, cómo es ahora el pensum académico. Todo esto usted lo debe realizar y plasmar en su folleto. Para lo siguiente tenemos la carátula, de igual forma es muy similar a biología. Tiene usted acá una investigación sobre las funciones de las partes del convento, en las cuales debe incluir en el folleto también las partes del convento, el pensum colonial. Tiene un enlace para que usted pueda ingresar y revisar en referencia a la actividad mencionada. Y por último, tiene también una actividad adjunta. Esta actividad adjunta se la hicieron llegar en físico, sobre justamente algunas características de la época colonial, de educación colonial, e identificar prácticas del sistema educativo actual, las cuales las puede y las debe colocar en el folleto. Entonces, eso con lo que corresponde a historia y biología para tercero de bachillerato. Chicos, que tengan un excelente día, una excelente realización de actividades. Espero nos volvamos a ver pronto. Chao.